Continuamos con la lectura del libro. El discípulo del diablo. Vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador. Continuamos con la tercera parte del capítulo 5, el heredero de Moreno. Monteagudo seguía, pues cosechando enemigos. Por un lado, los triunviros. Por otro, los españolistas. Por otro, los católicos recalcitrantes, que se sentían injuriados por las menciones que había hecho en sus artículos a la conducta indecorosa y antipatriótica de algunos prelados. Hasta Buenos Aires habían llegado los rumores sobre impiedades y blasfemias cometidas en el Alto Perú. Se contaba, por ejemplo, que cuando el cuartel general del ejército permanecía en Laja, cerca de La Paz, el propio Monteagudo había subido al púlpito disfrazado de cura para arengar al pueblo y realizar la burda parodia de una misa. También se decía que los campamentos militares habían sido escenario de una licenciosa democracia, y hombres y mujeres entraban y salían de ellos para bailar, jugar, beber y realizar festicholas y orgías. El discípulo del diablo hacía ahora de las suyas en Buenos Aires. Corrían rumores de sus indecencias, a veces sofocados por la risa y otras por un gesto de escándalo. Se comentaba que era un libertino, que por su cama desfilaban mujeres solteras y casadas, y que la promiscuidad era su forma de vida. El partido clerical, encabezado por el influyente cura español Fray José de las Ánimas, le puso un nuevo apodo, el Réprobo. Monteagudo disfrutaba con tales chismes. Lejos de preocuparle, le causaban gracia. Sabía que así ganaba adeptos entre la juventud revolucionaria, que era en gran parte antiespañolista y anticatólica. Los jóvenes porteños estaban deslumbrados por sus artículos, sus opiniones, su fama, su participación en la revuelta de Chuquisaca, su cárcel, su condena a muerte no ejecutada, su fuga, sus servicios a Castelli, su éxito con las mujeres, como no iban a tomarlo de ídolo, si era todo lo que ellos hubieran querido ser. Veamos cómo lo describe Vicente Fidel López, quien ciertamente no le tenía mucha simpatía. Era un joven de cabeza poderosa y briosa arrogancia, destinado a una carrera de gran notoriedad, pero frustrado en cada paso por vicios de carácter no menos lamentables. Prosigue, con talentos de un orden superior, una imaginación soberbia y agigantada como la vegetación tropical a cuyos esplendores había abierto los ojos, don Bernardo Monteagudo unía un temperamento sombrío y enconoso a un orgullo, mejor dicho, una vanidad excesiva. Bullían en lo recóndito de su alma pasiones y apetitos violentos, nada había en el de aquel ímpetu primo que distinguen los hombres de un natural ardiente, pero franco y bueno. De su rostro mismo, bellísimo y grave como el de un dios capitolino, partían con frecuencia destellos siniestros y duros, que de un hombre ciertamente eminente hacían un hombre peligroso, más apto para provocar el fastidio o la antipatía, que para inspirar con su trato el respeto de su mérito incuestionable. En cuanto a su aspecto físico, lo describe así: llevaba el gesto siempre sereno y preocupado, la cabeza algo inclinada sobre el pecho pero la espalda y los hombros tiesos. Tenía la tez morena y un tanto behiliosa, el cabello renegrido y ondulado, y la frente espaciosa y de una curva delicada, los ojos negros y grandes, entrecortados por la concentración natural del carácter y muy poco ceurriosos. El óvalo de la cara agudo, la barba pronunciada, la voz gruesa sin ser forzada, la boca firme. Era casi alto, de formas espigadas, la mano preciosa, la pierna larga y admirablemente torneada, el pie correcto como el de un árabe. Sabía bien que era hermoso y tenía orgullo en esto como de sus talentos. Circularon diferentes historias sobre su vida privada en aquellos años, y también en épocas posteriores, pero Monteagudo siempre rechazó la intromisión pública en su intimidad. Ningún mortal está autorizado a examinar las acciones y opiniones de cualquier individuo de la sociedad mientras no tenga una trascendencia al orden público. No siendo materia de este libro entrar en las alcobas, nos abstendremos de ello en la medida en que no tenga relación con el desarrollo de esta historia. Los interesados en tales asuntos encontrarán donde abrevar. Baste al efecto señalar que uno de los argumentos que siempre usaron contra Monteagudo sus enemigos fue su vida privada. Le tocó vivir en una época de transición no solo política sino también en la moral y las costumbres, y sin duda era tan desprejuiciado en unos aspectos como en otros. Un caso en que su actitud frente al sexo opuesto tomó trascendencia pública es el de un artículo publicado en la Gaceta a fines de 1811, titulado A las Americanas del Sud,
el cual dio pábulo a la reacción escandalizada de varios sectores y al enojo quizás justificado de Rivadavia. En dicho escrito, Monteagudo hace un llamamiento a las mujeres a contribuir activamente a la causa revolucionaria. Era una postura osada, ya que entonces no se reconocía a la mujer participación pública alguna, y Belgrano había lidiado inútilmente con las estultas mentalidades coloniales intentando convencerlas de promover la educación femenina como un aporte a la cultura del país. No cabe duda de que Belgrano fue un extraordinario adelantado a su tiempo, a la vez que un hombre sinceramente respetuoso del sexo femenino, al que intentaba hacer partícipe de las luces del siglo. Destacó y promovió a muchas mujeres luchadoras, como las que resistían al invasor en el Alto Perú, las mujeres de Cochabamba que se opusieron a que sus hombres se rindieran y lucharon a su lado, o la inmortal Juana Azurduy, a quien Belgrano dio un importante grado militar y el propio Bolívar honró con deferencia. La amante de Bolívar, Manuela Sáenz, es sin duda una de las mujeres más destacables por su activismo y valentía, y Monteagudo llegaría a conocerla poco tiempo antes de su muerte. Digamos, entonces, que el propósito del artículo implicaba un reconocimiento al papel de la mujer. Pero también contenía un aspecto denigrante e indecente que no dejaba de dar la razón a sus detractores. Luego de recomendar que las madres y esposas hicieran estudio de inspirar a sus hijos, maridos y domésticos el amor a la patria y a la libertad, aconseja a las jóvenes bellas, que por sus atractivos tienen derecho a los homenajes de la juventud, emplear el imperio de su belleza y artificio natural en conquistar desnaturalizados, y electrizar a los que no lo son. Su tesis es que, siendo el hombre dominado por una invencible inclinación, eufemismo del deseo sexual, las mujeres deben utilizar sus encantos para seducirlo e inclinarlo hacia la causa de la patria. Si ve que la virtud asegura sus deseos, será virtuoso al menos en apariencia. Si concibe que la ilustración y el valor apoyan su esperanza, él procurará ilustrarse, y merecer el concepto de guerrero. Si conoce en fin que el amor a la patria es capaz de recomendar su persona, y favorecer su solicitud, él será patriota al principio por interés y luego por convicción, pues muy luego se persuade del entendimiento, cuando se interesa el corazón. Por lo tanto, uno de los medios de estimular y propagar el patriotismo es que las señoras americanas hagan la firme y virtuosa resolución de no apreciar, ni distinguir más que al joven moral, ilustrado, útil por sus conocimientos, y sobre todo patriota, amante sincero de la libertad, y enemigo irreconciliable de los tiranos. Algunos han querido ver en este artículo una postura feminista, cuando resulta evidente que el papel que Monteagudo asigna a las mujeres no pasa de cebo sexual para premiar a los patriotas y convertir a los desnaturalizados. Convengamos que está bastante lejos de manifestar una verdadera consideración hacia la condición femenina. Rivadavia tenía razón en encolerizarse. Uno de los éxitos de Monteagudo fue lograr que en poco tiempo los jacobinos vieran en él a un moreno redivivo. Lo invitaron sin hesitación a integrar la languideciente Sociedad Patriótica. También conocida como el Club por reminiscencia del famoso Club de los Jacobinos de Robespierre, la Sociedad Patriótica había sido fundada por Manuel Moreno y dirigida por el propio Mariano, y actuaba a modo de partido. Solía reunirse en el Café de Marco o en casas particulares, y entre sus finalidades estaba la independencia y la emancipación social. En ella se refugiaron los morenistas cuando su jefe debió dejar la Junta de Gobierno, dedicándose como pantalla a discutir política, leer disertaciones y polemizar sobre la injusticia del dominio español, los derechos de los indígenas y la soberanía del pueblo americano. Sus actividades habían sido bruscamente interrumpidas durante la llamada asonada del 5 y 6 de abril de 1811, cuando los saavedristas consiguieron la renuncia y expulsión de sus miembros y la prohibición lisa y llana de su funcionamiento. Arrojado Saavedra del poder, se trataba ahora de revitalizar la vieja sociedad patriótica, y para ello fue convocado Monteagudo, quien veía así la oportunidad de ser cabeza de partido y no tardaría en ser designado su presidente. Desde allí nucleó a todo el jacobinismo porteño. Sería su sostén político y su herramienta. La tarde del 13 de enero de 1812 pronunció una oración inaugural en la apertura de la Sociedad Patriótica que marcó el comienzo formal de su liderazgo de los morenistas, escogiendo como epígrafe aquellas palabras clásicas que también gustaba de citar Moreno: yo prefiero una procelosa libertad a la esclavitud tranquila. En el exordio expuso sus ideas sobre el contrato social, la voluntad general y la soberanía del pueblo, hizo un relato de la historia de América con una visión idealizada de las culturas precolombinas y el comienzo de las revoluciones. La plata rasgó el velo, la paz presentó el cuadro, Quito arrostró los suplicios,
Buenos Aires desplegó a la faz del mundo su energía y todos los pueblos juraron sucesivamente vengar la naturaleza ultrajada por la tiranía. Es en este marco que Monteagudo fija los objetivos que a su juicio debe tener la sociedad patriótica: sostener con energía la majestad del pueblo, fomentar la ilustración. Presenta en consecuencia 2 artículos o propuestas. En el primero, sostiene que la opresión se sustenta en la debilidad popular: no habría tiranos si no hubiera esclavos. Cuando en las desgracias comunes cada uno empieza a decir yo tengo que cuidar mis intereses, este es el instante en que el tirano ensaya sus recursos. En su lucha por la libertad, los pueblos requieren una guía consciente para sobrellevar los peligros. Al hombre ilustrado toca este deber y sus luces son la medida de los esfuerzos con que debe contribuir. Esta tarea es la que compete, según Monteagudo, a la sociedad patriótica, que debe convertirse en el seminario de las virtudes públicas. Por medio de sus memorias y sesiones, ella debe grabar en el corazón de todos que la soberanía reside solo en el pueblo y la autoridad en las leyes. Ella debe sostener que la voluntad general es la única fuente de donde emana la sanción de ésta y el poder de los magistrados. Debe demostrar que la majestad del pueblo es imprescriptible, inalienable y esencial por su naturaleza. En el artículo 2, asevera que la ignorancia es el origen de todas las desgracias del hombre y es también el más firme apoyo del despotismo. Para destruir a este hay que disipar aquella. Además de conocimientos, el pueblo necesita valores. Se debe ilustrar al pueblo, sin dejar de formarlo en las costumbres, porque sin estas toda reforma es quimérica. A ello debe también propender la sociedad patriótica, hasta ser el seminario de la ilustración, el plantel de las costumbres, la escuela del espíritu público, la academia del patriotismo y el órgano de comunicación a todas las clases del pueblo, para difundir los derechos. Y concluye haciendo un llamamiento a no cejar hasta ver realizada la independencia de América. Según veremos, Monteagudo fue siempre consecuente, como publicista y gobernante, en el fomento de la ilustración. Desde la sociedad patriótica, ahora era más que un recién llegado que publicaba artículos polémicos, era el jefe virtual del partido jacobino, en parte por su mérito y en parte por la vacancia dejada por Moreno y el agonizante Castelli. La proximidad de la anunciada asamblea, aun con defectos graves en su elección, no dejaba de entusiasmar al Partido Revolucionario. Como portavoz del jacobinismo, Monteagudo escribía: el éxito de nuestras armas, la disciplina militar, la administración interior, la opinión pública, la energía y el orden, todo, está íntimamente unido a las deliberaciones de la próxima asamblea. Monteagudo se exasperaba con lo que él consideraba atraso revolucionario. Mientras Caracas y Santa Fe han fijado ya su constitución, mientras la Rusia y otras potencias reconocen la soberanía de Venezuela, mientras esos pueblos inmortales han jurado delante del Ser Supremo no rendir vasallaje sino a la ley, mientras gozan los frutos de su declarada independencia, nosotros permanecemos bajo un sistema tímido, mezquino, incierto, limitado, insuficiente y al mismo tiempo misterioso, variando solo el número de los gobernantes, pero sin dejar las huellas que sigue. Un pueblo en su estado colonial. Señala el rasgo común de todos los gobiernos patrios: advierto monstruosamente reunido el poder legislativo al ejecutivo, y veo que el pueblo deposita en una sola persona moral toda la autoridad que reasumió, libra a su juicio o capricho la decisión arbitraria de su suerte e indirectamente consiente en sostener el despotismo. Por eso la propuesta en que más insistirá es la división de poderes y la organización constitucional para prevenir abusos de poder. Todo hombre tiene una predisposición a ser tirano y lo es luego que la oportunidad conspira con sus inclinaciones. El pueblo debe contraer toda su atención a 2 objetos, como que son los únicos medios de salvarse: la elección de los gobernantes y los términos que debe tener el ejercicio de su autoridad. El gobierno debe recibir del pueblo la Constitución: nadie se queje después de los gobernantes, si estando a nuestro arbitrio prescribirles las justas reglas que deben seguir, nos entregamos ciegamente a su voluntad. Reconoce que un estado de guerra no es la mejor situación para deliberar sobre tan arduas cuestiones. Alguno me dirá que siendo estas las causas del peligro, no debemos pensar sino en la organización de un buen sistema militar. Convengo en ello y no dudo que el suceso de las armas fijará nuestro destino, pero también sé que los progresos de este ramo dependen esencialmente del sistema político que adopte el pueblo para la administración del gobierno. Era la primacía de lo político sobre lo militar. Monteagudo se pregunta: ¿qué expediente deberá tomar la Asamblea para dar energía al sistema, prevenir su decadencia y acelerar su perfección? Propone que se declare sin más demora la independencia.
Sería un insulto a la dignidad del pueblo americano, el probar que debemos ser independientes. Este es un principio sancionado por la naturaleza. El único problema que ahora se ventila, es si convenga declararnos independientes. Para esta declaración no es necesaria, dice, una asamblea con representación genuina de todos los pueblos involucrados, que era uno de los argumentos dilatorios de quienes se oponían. Es preciso distinguir la declaración de la independencia, de la Constitución que se adopte para sostenerla. Una cosa es publicar la soberanía de un pueblo y otra establecer el sistema de gobierno. La Asamblea no puede fijar por sí sola la Constitución permanente de los pueblos, para eso es necesaria la concurrencia de todos por delegados suficientemente instruidos. Pero no sucede lo mismo con su independencia. Los pueblos tienen una voluntad determinada, cierta y expresa para ser libres. Declararlos tales, no es sino publicar el decreto que ha pronunciado en su favor la naturaleza. A los tímidos que pretenden postergar la declaración con el pretexto de no irritar a España les responde que con eso no se gana nada. Supongamos que en vez de proclamar la soberanía de las Provincias Unidas, jurásemos obedecer a las Cortes de España y reconocer el poder ejecutivo de la nación en el Consejo de Regencia. Aun en este caso, no debíamos admitir ningún mandatario de España ni remitir caudales de auxilio, que es el verdadero vasallaje que exigen las Cortes. El acto de reconocimiento sería tan estéril que nada influiría en el orden actual de los sucesos, y analizados estos en su último resultado se sigue que nuestros enemigos interiores y exteriores obrarían de un mismo modo en este caso, que si se declarase hoy la independencia. Luego argumenta con la lógica natural, ¿qué razón hay para que, habiendo declarado las Cortes españolas, que la soberanía reside en el pueblo, se gradúe en nosotros como un crimen esta declaración? Será injusto en nosotros lo que en la península sea sancionado como justo. Indicadas de este modo la conveniencia y oportunidad de declarar la independencia, sostiene Monteagudo que en la crisis grave que se vivía no era posible continuar con el sistema de gobiernos colegiados y que debía examinarse la posibilidad de imitar a los romanos designando un dictador, es decir, un poder ejecutivo unipersonal, de excepción y por tiempo limitado, hasta que se estuviera en condiciones de formar un gobierno constitucional regular. Esta propuesta es una de las primeras manifestaciones de la creencia de Monteagudo en los gobiernos fuertes, que más tarde lo llevaría a abandonar el republicanismo y a sostener y fundamentar la presidencia personalista de O'Higgins en Chile y el protectorado de San Martín en Perú. No solo justificará esta concepción en las necesidades bélicas, sino también en el estado de atraso cultural y en la aparición de las facciones, cuya problemática no consigue dilucidar en una época en que no se había consolidado aún, como parte del gobierno republicano, el sistema de partidos en cuanto administrador pacífico de los conflictos y las ambiciones de poder. De allí que le resulte tan descorazonador observar el imperio de las pasiones poniendo obstáculos a la gran tarea de la independencia, y reflexione con amargura: yo veo al hombre siempre el mismo en el siglo de Arístides, que en la edad de Calígula, en los tiempos de Sócrates y en los de Nerón. Veo que las lecciones de Marco Aurelio, las máximas de Séneca y las virtudes de sus contemporáneos tuvieron estériles admiradores sin ser jamás imitadas. Veo en fin que el antiguo y nuevo mundo, las razas de los tiempos fabulosos y las generaciones del siglo XIX, se resienten de las mismas debilidades, de iguales extravíos y de propensiones idénticas que humillan el espíritu del que considera siempre aislada la justicia a un corto número de hombres, que abortan los tiempos en su rápida carrera. Yo bien quisiera dudar de esa humillante observación, mas por desgracia ella es una verdad demostrada, y en la triste necesidad de suponerla, solo debo calcular los medios preventivos de la malicia de los hombres, demasiado propensos al espíritu de discordia, luego que el temor o la ambición los agita. Pero nunca acertará con el sistema de gobierno que pueda prevenir o evitar esos males. La declaración de independencia aún demoraría 4 años. Pero si a Monteagudo lo desalentaban las disputas internas, nada lo disuadía de su fe en lo irreversible de la lucha independentista. Nadie es capaz de cortar el progreso de nuestra revolución. Los siglos anteriores la preparaban en silencio, el estado general del globo político indicaba la necesidad de este acontecimiento, la sagrada tea de la libertad arde ya por toda la América. ¿Podrá quizá un déspota aventurero o un desnaturalizado parricida apagarla en alguna pequeña parte con las lágrimas y la sangre de nuestros mismos hermanos? Pero las cenizas de su ruina no harán más que ocultar el fuego secreto que tarde o temprano ha de devorar a los opresores en su periódica explosión. Y llevado de un entusiasmo visionario, no se deja amedrentar por las dificultades. El optimismo le inspira imágenes arrebatadoras sobre América y su destino. La naturaleza nos ha prodigado todos sus dones, las artes hermosean nuestras comarcas,
la industria y el comercio hacen reinar la abundancia. El coraje de los americanos se ha desplegado ya en los combates, ¿quién podrá hacernos vacilar entre la guerra y una ignominiosa servidumbre? La victoria es nuestra si perseveramos. Nosotros estamos en nuestra aurora, la Europa toca su occidente, ciudades numerosas saldrán del seno de estos desiertos inmensos, nuestros buques cubrirán los mares, la abundancia reinará dentro de nuestros muros y no se verán sobre nuestros altares y en nuestros tribunales sino dos palabras, humanidad y libertad. Una de las prédicas más asiduas de Monteagudo es a no ser indulgente con los contrarrevolucionarios. Cuando escribe sobre este tópico, su prosa se torna sangrienta. Se multiplican los puñales y las invitaciones al tiranicidio. Yo empleé todos los medios que estaban a mi alcance para inflamar el odio contra los españoles, confesaría sobre el fin de su vida. Y también contra los americanos traidores, quienes son los más culpables. Los europeos no, porque al fin es natural que sientan perder lo que creyeron poseer eternamente, pero los americanos. Yo no creo que tengan bastante sangre para expiar sus crímenes. No hay tolerancia con los enemigos de la patria. Ya se avecina el momento en que deberá poner en obra sus palabras. Después de canceladas sus columnas en la Gaceta, Monteagudo y los jacobinos deciden publicar por sus medios un periódico propio, de título más que expresivo, Mártir o Libre. Este tipo de disyuntivas drásticas es característico del pensamiento jacobino de todos los tiempos, como el patria o muerte de otro argentino radicalizado. A Monteagudo le agradaba plantear de esa dramática manera las alternativas de la hora, seamos libres o corramos a sepultar nuestras cenizas, y al celebrarse el segundo aniversario del 25 de mayo escribió en ese mismo periódico, jurad por la memoria de este día, por la sangre de nuestros mártires y por las tumbas de nuestros antepasados no tener jamás sobre los labios otra expresión que la independencia o el sepulcro, la libertad o la muerte. Cuando escribía que Castelli era enemigo de todo término medio, estaba hablando también de sí mismo. La celebración del 25 de mayo fue una excusa para que la sociedad patriótica hiciera demostración de poder con entusiastas festejos, presionando sobre la timidez gubernamental. Rivadavia y Pueyrredón, los dos cerebros del gobierno, empezaban a sentirse acorralados entre las demandas de energía de los jacobinos y las debilidades de su propia situación política y militar. Desde la sociedad patriótica Monteagudo clamaba, quiero que se inmolen a la patria algunas víctimas, quiero que se derrame la sangre de los opresores, quiero que el gobierno olvide esa funesta tolerancia que nos ha traído tantos males desde que Moreno se separó de la cabeza del gobierno. Sangre y fuego contra los enemigos de la patria, ahora mismo los aniquilaría con un puñal. La acusación de debilidad hacía palidecer a los triunviros, habían buscado una excusa para disolver la asamblea que ellos mismos convocaran y ahora entraban en inciertas y vergonzosas negociaciones con el enemigo. La endeblez creciente del triunvirato necesitaba un episodio que lo fortaleciera. El 1 de julio, una vecina denunció que había tomado conocimiento, por uno de sus esclavos, de la existencia de un complot realista encabezado por Martín de Álzaga e integrado por numerosos españoles de influencia y fortuna. Era Álzaga un viejo español que había llegado hacía muchos años al Río de la Plata, enriqueciéndose rápidamente con el comercio monopolista y extendiendo una cadena de establecimientos comerciales por varias ciudades. Su riqueza y su ascendiente lo convirtieron en uno de los personajes más conspicuos y poderosos de la colonia. Aunque simulaba no querer cargos públicos, su ambición lo puso una y otra vez al frente del cabildo, donde llegó a ejercer funciones de alcalde de primer voto y disponer en más de una ocasión de la vida y fortuna de muchas personas. Su desempeño durante las invasiones inglesas, al frente de la defensa de Buenos Aires, lo había elevado a la cumbre de la consideración pública por su conducta heroica. Adversario declarado de Liniers, quiso dar en su contra un golpe de Estado que frustró Saavedra. Conspirador asiduo, enemigo encarnizado de la revolución, español fanático y conservador a ultranza, dotado de una personalidad arrogante y autoritaria, su gran prestigio lo convertía, como a Liniers, en un sujeto peligroso. Sin embargo, desde 1810 su renombre había ido decayendo, porque los criollos no tardaron en comprender que era un opositor cerril al nuevo sistema y que no dejaba de traslucir su desprecio a los americanos. Su impopularidad aumentaba y se lo vinculaba con creciente frecuencia a supuestas conspiraciones. La denuncia actual no era novedosa, pero esta vez el clima resultaba distinto. El motín españolista debía estallar, según la denunciante, esa misma semana, en combinación con un desembarco de tropas de Montevideo en la costa de San Isidro.
Todo esto lo habría revelado imprudentemente al esclavo de la denunciante, el español Francisco Lacar, del Círculo de Álzaga. Alertado el triunvirato, designó a Chiclana como instructor, quien sometió a Lacar y al esclavo a un careo, y aunque aquel se mantuvo en la negativa, su propio hijo de 10 años reveló inocentemente a las autoridades haber oído la conversación comprometedora. Se ordenó la inmediata captura de Álzaga, quien logró escapar. Lacar confesó y dio nombres de los complotados, incluyendo al superior de la Orden de los Betlemitas, Fray José de las Ánimas, español ultrarreaccionario y enemigo de Monteagudo y del gobierno. 2 días después, el cadáver de Lacar colgaba de la horca en la Plaza Mayor para público escarmiento. Cuando trascendieron las noticias, la figura de Monteagudo adquirió una dimensión impensada. Él había advertido sobre las conjuras de los españoles una y otra vez y había llamado a aplicarles castigos ejemplares. Álzaga era el símbolo viviente del antiguo poderío español y del desprecio de los peninsulares hacia los nativos. La juventud de la sociedad patriótica y alguna gente de las orillas movilizada por los morenistas salieron a manifestar contra los godos y contra la debilidad del gobierno. Para frenar la presión, tanto como para contener al partido jacobino, Rivadavia decidió encomendar a notorios miembros de ese sector monteagudo, Pedro José Agrelo, Hipólito Vieites y Miguel Irigoyen, la tarea de auxiliar a Chiclana en la investigación y la acusación. Monteagudo no tardó en tomar la batuta, como era de esperar de su carácter resuelto y su encono inextinguible contra los españoles. Los apuros de la situación militar no eran el marco más idóneo para un juicio imparcial. Las autoridades detuvieron a un yerno de Álzaga, y como éste no revelase el lugar donde se ocultaba, se lo fusiló y colgó en la plaza sin miramientos. El decreto de seguridad individual no parecía aplicarse a este caso de justicia revolucionaria. Entretanto continuaba la búsqueda del principal acusado. Se detuvo al cura de la Concepción, que había estado ocultándolo, quien, ante la posibilidad de ser ejecutado, aceptó denunciar su paradero, delación que le valió la conmutación de la pena de muerte por destierro. Gracias a esto se detuvo finalmente a Álzaga el día 5 por la noche. Se lo fusiló y se colgó su cadáver en la plaza al día siguiente. Ahí describe Berutti, en sus Memorias Curiosas, dicha ejecución. Salió al suplicio de la cárcel pública con su propia ropa, sin grillos y sin sombrero, advirtiéndosele mucha serenidad, que no parecía iba a morir. Fue su muerte tan aplaudida que, cuando murió, se gritó por el público espectador «Viva la patria», repetidas veces, y «Muera el tirano», rompiendo enseguida las músicas militares el toque de la canción patriótica. Fue tal el odio que con este hecho le tomó el pueblo al referido Álzaga, que aún en la horca lo apedrearon y le proferían insultos. No ha recibido hombre ninguno de esta capital, después de Liniers, mayor honra por sus hechos que este, pero tampoco se le ha quitado, en los 300 años de su fundación, la vida a otro alguno, con mayor afrenta e ignominia, llegando el contento que recibió el pueblo, a poner 3 noches iluminación general en la ciudad, en celebridad de haber concluido con el mayor enemigo de la patria, habiéndose excedido a tal punto la alegría del público con la justicia que se hizo de este hombre que se tiró públicamente dinero a la gente común en celebridad, en la plaza, por varios individuos. Este hombre, Álzaga, era alto de cuerpo, flaco, seco, muy blanco, muy tieso y solo si algo inclinada para adelante la cabeza, cano pues tenía más de 60 años. Cuenta Mitre, en su Historia de Belgrano, que al pie de la horca en que fue suspendido su cadáver, un hombre abriéndose paso por entre la apiñada multitud, llegó desalado hasta el pie del suplicio, abrazó con delirio el sangriento madero, lo cubrió de besos, volviendo de vez en cuando hacia el pueblo su rostro cubierto de lágrimas en que se dibujaba un gozo intenso, y derramaba al mismo tiempo en torno suyo monedas de plata a manos llenas. El extraño protagonista de esta escena era el hijo de un francés apellidado Antonini. Su padre, relojero y libertario, había sido detenido en 1795 por Álzaga, acusado de conspirador por el testimonio, ironía, de un esclavo. La imputación era que junto a otros residentes franceses hacían sus merendonas brindando por la libertad. Este delito había quedado confirmado al encontrar terrible crimen, entre las pertenencias del relojero, un papelito que decía «Viva la libertad». Antonini fue torturado por Álzaga para que revelara los nombres de sus cómplices libertarios, soportando la tortura de las sogas y la púa de acero introducida en las uñas y la carne de sus dedos, sin incurrir en delación. No había, pues, que tenerle demasiada lástima al tal Álzaga, convertido más tarde, por la historiografía nacionalista miope,
en una suerte de héroe, cuando no era más que un ruin torturador. Entre la correspondencia secreta interceptada, había una carta suya en la que proponía: hay que colgar las cabezas de los patriotas por las barbas de la reja de hierro de la pirámide que erigieron para perpetuar el recuerdo de la Revolución de Mayo. Altamente satisfecho con este nuevo ajusticiamiento, Monteagudo siguió adelante con las acusaciones y ejecuciones de todos los complotados, logrando la condena a muerte del odioso cura Fray José de las Ánimas, aparente autor de un manifiesto político-moral que proponía el derrocamiento del gobierno revolucionario, el rico comerciante Francisco Tallechea, el profesor Felipe Sentenach y otros 29 españoles. Sus cuerpos colgaron en la Plaza de la Victoria durante varios días y sus bienes fueron confiscados. Por un mes y medio, dice Mitre, se siguió fusilando, desterrando y secuestrando propiedades. Logrado el objetivo, había llegado para Rivadavia el momento de volver a situarse en el justo medio. Para tomar distancia de los jacobinos que él mismo había convocado en el peligro, no tardó en reclamar, como si él fuera ajeno a las ejecuciones: basta de sangre.